Me escuchan hablar un poco raro, es porque soy de Uruguay. Lo mismo le decía a una de las iglesias que visitamos, creo que con la vez anterior que estuvimos compartiendo aquí en el BBS con la iglesia de Kingfisher, no sé si lo recuerdan, yo sí, estuvimos viendo con algunos hermanos ahí y le digo, conozco otra iglesia con gente de Guatemala, incluso fui a pedir agua caliente para el mate, una de las hermanas, argentino me dijo, ¿verdad? Al lado, somos de Uruguay. Pero bueno, es lindo poder estar nuevamente con ustedes. Somos ahí misioneros del Seminario Bíblico Río Grande, al sur de Texas. Estamos sirviendo en el área de Ministerio Práctico, como bien decían. Y también tengo la parte de soporte de IT, todo lo que es tecnología. Así que también tengo doble tarea. Pero bueno, en esta mañana es un gozo para nosotros poder visitarles, acompañarles. Estamos en el último tramo de nuestra gira, más o menos unos 5.500 millas hicimos entre todo el recorrido del servicio, visitando iglesias, presentando el ministerio y también compartiendo la palabra. Y la verdad que ha sido bueno, el Señor nos ha cuidado. Tenemos una camioneta que por la gracia del Señor fue provista y esa es nuestra casa por un mes, más allá de la casa que nos sentimos parte de aquellos que nos reciben. Pero es un lindo tiempo poder compartir, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes pensaron en algún momento escuchar a un uruguayo predicar en la iglesia de Ríos de Agua Viva? Escuché un silencio. Creo que nadie, ¿verdad? Pero para Dios no hay casualidad. Yo no sé por qué viniste hoy en esta mañana, pero quiero comentarte algo. Hay un poderoso mensaje que transforma vidas y no es el mío. No es un mensaje mío, es un mensaje de parte del Señor que por medio de su palabra Él nos transforma nuestras vidas y ¿saben qué? Transforma comunidades enteras también. Así que si lo crees, esto es lo que te quiero dejar en esta mañana. No sé si eres de la misma edad que yo, pero en el año 1957, yo no había nacido aún, vas sacando cuentas, pero estoy bastante joven. Hubo un campeonato de ajedrez. ¿Cuánto les gustan los juegos de mesa? A mí, por lo general, los juegos de ajedrez me gustan bastante. Pero para pensar, usar estrategias. Y saben que en 1957 se llevó a cabo un campeonato mundial donde uno de los participantes, Donald Byrne, era uno de los que estaba allí tratando de conservar su título de campeón anterior. Pero un joven de apenas 13 años hace un movimiento con una pieza muy especial del tablero. Si saben el tablero, cuadriculado, piezas blancas, piezas negras, y una de las piezas más importantes, o la segunda más importante del tablero, ¿cuál es? No es el rey, que es el principal, es la reina o la dama. Dice que la puso, si estoy acoplando, me dicen, o me bajan el volumen. Una de las piezas más importantes dice que la pone en sacrificio. Se la deja para el contrincante, para que el contrincante de alguna manera se tome de esa pieza y él haga la jugada llamada la partida del siglo. Tanto así que en un par de movidas más, este joven de apenas 13 años le hace jaque mate al anterior campeón. Imagínense, un joven de 13 años le barre el tablero y le gana con solo 13 años de edad. ¿Se imaginan cómo habrá quedado ese hombre? Pero dice que Byrne le dejó terminar la partida para llamarla la partida del siglo. Yo no sé cómo está tu vida, cómo llegaste en esta mañana, cómo has estado en esta semana. Si lo ves en tu vida como un tablero, donde Dios está haciendo esas movidas, esas jugadas para ti, ¿cómo se va a estar llevando adelante cada uno de esos movimientos? Tu familia, tu trabajo, incluso la iglesia. ¿Qué es lo que Dios está moviendo en tu vida para hacer esa jugada maestra? Y por ese momento sabes que si confiamos en Dios, para Él nada es impredecible, ¿verdad? En su movida tiene un propósito para nosotros, pero para su gloria.
Lo cual, cada una de las movidas que hace en nuestra vida tiene un propósito especial. Y quiero llevarte a Jonás. Si tienes tu Biblia, acompáñame en el libro de Jonás. Jonás capítulo 3, ahí se va a dar una de las historias más interesantes. ¿Cuánto conocen la historia de Jonás? ¿Sí? Amén. La han enseñado, ¿verdad? En la escuela dominical yo la recuerdo desde niño. Pero Jonás capítulo 3 comienza a verse como un tablero, de alguna manera, donde Dios hace una de las partidas más asombrosas en la historia, sabiendo que allí se iba a desarrollar una de las jugadas maestras. Y tal vez en un momento te vas a sentir muy similar a Jonás. Si has escuchado de la historia de Jonás, Jonás lo podemos catalogar tal vez como un hombre rebelde, desobediente, ¿sí? Un poco terco, dormilón. Se había dormido en un barco. Y tal vez muchas cosas más. Y nos comenzamos a identificar tal vez con algunas otras, pero quiero llevarte a esto. Si estás conmigo, Jonás capítulo 3. Te voy a leer un par de versículos, si quieres ponerte en pie, está bien, vamos a leer la palabra de Dios. Jonás capítulo 3, del verso 1 hasta el verso 4. Quiero enfocarme en esos versículos y que Dios pueda hablar a cada uno de nosotros también en esta hora. Jonás capítulo 3, verso 1. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve. ¿A dónde? A Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. ¿Y qué hizo? Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de 1 día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tu Espíritu cale hondo en nosotros. Que, Padre, podamos salir de este lugar, no de la misma manera como entramos, sino transformados e impactados por medio de tu palabra. Que seas tú hablando a cada corazón. Señor, que podamos ser verdaderos hijos tuyos y en este comienzo de semana que podamos glorificarte, que podamos llevarte gloria y honra a tu nombre. Quédate con nosotros y guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Mis hermanos, se va a dar una situación muy particular de Jonás. Una situación en la cual, desde el capítulo 1 y el capítulo 2, vemos un preámbulo. Si estuviste en la escuela dominical, incluso desde niño, ¿te acuerdas de que Jonás era de dónde? A ver, pregunta para el pastor, de evaluación para la congregación. Desde Tarso a Nínive, pero del lugar de origen era del pueblo escogido de Dios, lo cual había recibido en su primer llamado, ¿qué? Un mandato, siendo el profeta, de enviar a Nínive un mensaje que iba a ser trascendental para este pueblo. Sin embargo, como este Jonás era un poco pícaro, dijo: no quiero ir ahí. Es un lugar peligroso. Es un lugar en el cual no es mi pueblo, son enemigos nuestros. Voy a ir a morir. ¿Cuántas cosas se le habrá cruzado por la cabeza a este Jonás? Tanto así que se fue hacia el extremo, donde dice que al Tarso llegó. No llegó. En el medio del camino, una gran tormenta, en el medio del barco, echaron suertes. ¿Y saben sobre quién cayó la suerte? Por aquellos marineros, sobre Jonás. ¿Y qué pasó con Jonás? ¿A dónde? Lo tiraron al agua, al mar. Y en medio de la tormenta, el Señor estaba preparando un gran pez. Un gran pez, lo cual lo tomó a Jonás y se lo llevó. Si vemos en el capítulo 2, luego cuando ya Jonás no estaba tan cómodo en el barco, Jonás ya no estaba tan cómodo como en un hotel 5 estrellas. ¿Estaba dónde? En el estómago de un pez. ¿Te imaginas estar en un lugar así? ¿Verdad que para nada agradable?
E incluso la oración misma de Jonás, en el capítulo 2, le habla que estuvo hasta lo más profundo de ese lugar, llevado por este animal que Dios había preparado para él. Incluso la oración dice, hasta las algas me rodearon. Imagínense el olor que podría haber dentro del estómago de un pez. Yo no sé cuando se levanta de mañana, si usted siente que su esposo o su esposa no se ha lavado los dientes. Pero esto podría ser mucho más desagradable, olor a pescado, ya putrefacto, muchas cosas, mugre. No era el mejor lugar. Estuvo ahí más de un día, hasta 3 días, incluso la forma de descanso. ¿Habrá podido dormir? Yo supongo que no. Lo cual, llegando en todo ese entorno, Jonás es dejado a la orilla del mar. ¿Y saben qué? Dios lo llama por segunda vez. Como leímos en el capítulo 3, verso 1, ahí Jonás ahora recibe el llamado por segunda vez. Recibe un cachetazo, una bofetada de reacción. Jonás, si tú eres el profeta mío, si eres profeta de Dios y tenías un mensaje, ¿por qué eres desobediente? ¿Por qué te fuiste a otro lugar? Y hago este paréntesis. Muchas veces Dios nos llama a hacer cosas. Y tal vez muchas veces nosotros hacemos oídos sordos y nos vamos para otro lado porque no queremos un desafío. No queremos una situación difícil. ¿Cuántos quieren pasar por situaciones de enfermedad? ¿Cuántos quieren pasar por situaciones de pérdida de trabajo? Ni que hablar de la parte legal que hoy se está dando en Estados Unidos. Hay muchas cosas que Dios las permite en nuestra vida, pero con un propósito, y lo vamos a comenzar a descubrir en esta mañana. Miren, mis hermanos, Jonás había llegado allí hasta el lugar donde estaba a la orilla, en el medio de la playa. No estaba tomando sol, no estaba de vacaciones, no estaba en su tiempo de descanso. Había salido luego de una situación en la cual había sido caótica para su vida. Y miren, tal vez para nuestra vida Dios está haciendo movimientos específicos. Pero para la vida de Jonás lo estaba haciendo literalmente. Y él lo estaba viendo. Lo estaba llevando de un lado para otro, pero lo estaba preparando. Y quiero dejarte 3 puntos básicos en esta historia en la cual Jonás comienza a desarrollarse. Y tal vez tú y yo nos comencemos a identificar con este accionar de Jonás. Lo primero, verso 1 y 2, vamos a ver que hay una preparación profunda. Una preparación profunda en la cual Jonás comienza a desarrollar ciertas acciones en las cuales Dios va a interceder en su vida de manera intencional. Miren, la mayoría de nosotros en algún momento tal vez ha escuchado que Dios permite segundas oportunidades, ¿verdad? ¿Sí o no? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Pero también está la veracidad de que el Señor también es un Dios de terceras oportunidades, de cuartas y de quintas oportunidades. En su soberanía Dios provee, así como Job, en la historia de Job, es quien da, dice él, y es quien quita. Pero también Dios es un Dios de una única oportunidad. En su soberanía y en su poder, Dios arma todo de acuerdo a su poder, a su soberanía, a su gracia y a su misericordia. Mis hermanos, para este caso, a Jonás le dio una segunda oportunidad. No sé cómo está tu vida hoy. Tal vez esta sea tu segunda oportunidad. Tal vez sea tu primera oportunidad de encontrarte con el Señor, o tal vez sea tu tercera o cuarta. No lo sé, solo tú lo sabes y el Señor lo sabe. Así que tal vez te puedas estar llamando en esta mañana. Verso 1, dice que vino palabra a Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve. ¿A dónde? A Nínive. Pocos detalles podemos apreciar. Pero una de las cosas es que Jonás estaba tirado. Si Dios le dice que se levante, no estaba en la situación más adecuada como para salir caminando en una acción. Pero ahora Dios ya le estaba llamando de nuevo a Jonás.
diciéndole, levántate y ve al mismo lugar que le había dicho en la primera vez. Dice, imagínate si el Señor te está diciendo 2 veces ir a un lugar en el cual tú no quieres ir. ¿Verdad que comenzamos a pensar, a ver, negociemos con el Señor? Señor, tú sabes que no quiero ir a este lugar. Ahora, hace un momento cantábamos ahí, te rindo mi corazón, ¿verdad? Quiero rendirme a ti. Escucho tu voz y quiero caminar contigo. ¿Amén? Ya lo escucho cada vez más bajo. Pero está en nuestro corazón, está en nuestro sentir. Pero muchas veces la turbulencia de nuestro alrededor nos lleva a pensar de que en qué lugar estoy parado. Y Dios, ¿dónde estás? Para Jonás, ahora la orden era levantarse e ir hacia el lugar donde no quería hacerlo. Pero la segunda oportunidad para Jonás era que tenía que cumplir con esta tarea. La tarea era llevar un mensaje. Ahí Dios le estaba mostrando que por el cansancio que Jonás tenía, las situaciones que atravesó, él tuvo que reflexionar, Jonás, en sus decisiones, y ahora en la condición en la cual estaba, Dios le estaba diciendo, tienes que levantarte y tienes que ir. No obedeciste la primera, te estoy dando una segunda opción, la segunda chance, la segunda oportunidad. Dice el verso 2, levántate y ve a Nínive, aquella, ¿cómo era la ciudad? Grande, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Mientras estaba investigando un poco la ciudad de Nínive, la ciudad de Nínive era grande. Yo no recuerdo si leí cuántos habitantes tenía Oklahoma City, pero para mí considero que es una ciudad grande. Incluso cuando venía me perdí y tuve que dar una vuelta y regresar gracias al GPS, que me hizo perder el GPS, culpa del GPS, pero después me volvió al camino para entrar. Ahora, una ciudad grande, ¿cuántas veces has caminado por esta ciudad de Oklahoma City? ¿La has atravesado caminando? Yo no sé si me animaría, tal vez por un desafío. Pero Nínive era una ciudad grande, dice de 3 días de camino. No había carro, no había un bus, no había un tren, no había otra forma de moverse que no sea caminando. Imagínense, luego de haber atravesado toda la situación con el pez, y ahora la tarea había que levantarse, ir, caminar. Desafío y medio, ¿verdad? Ahora, Jonás ya sabía lo que le había pasado anteriormente cuando desobedeció. Y ahora tenía que alinearse nuevamente a la voluntad de Dios y ser una palabra, obediente. La obediencia que llevaba a cumplir la voluntad de Dios. Una nueva oportunidad realmente no era el profeta desertor, sino la demostración ahora de la soberanía de Dios en la vida de Jonás por sobre Nínive. Imagínense cuánto amor, cuánta gracia y cuánta misericordia de parte de Dios con la vida de Jonás, pero también con la gente de Nínive. ¿Podía de alguna manera tomar a otra persona, Dios, para enviarlo a Nínive? Tal vez sí. Pero la soberanía de Dios volvía nuevamente a tomar a Jonás. Miren, me toca muchas veces hablar con los chicos del seminario. A veces para hacer alguna consultoría, a veces para hacer consejería, a veces hasta para regaños. Y para muchas veces cuando conversamos le digo, ¿sabes qué? No somos imprescindibles para Dios. Dios puede tomar a otra persona, pero cuando nos usa, también es una bendición para nosotros y nosotros podemos bendecir a otros. Ahora, Jonás debía ponerse completamente en las manos de Dios. Ser de bendición para otros, aunque muchas veces va contra nuestro pensamiento lógico. En la situación de Jonás, tal vez podría haber salido corriendo de nuevo, pero en la oración, en su preparación profunda, Dios estaba trabajando en el corazón de Jonás. Finalmente,
cuando vemos esto, muchas veces pensamos si estamos caminando en la voluntad de Dios. Te hago la pregunta, soy una persona que me hago muchas preguntas. ¿Estás caminando en la voluntad de Dios? Si Dios hoy te llamaría a una tarea específica, ¿cuál sería tu respuesta? Tal vez has estado orando por mucho tiempo para que Dios te use. Y tal vez ahora Dios te está dando la oportunidad para que Él haga su voluntad sobre tu vida. Tal vez puedas servir en algún ministerio en la iglesia. Tal vez en algún ministerio fuera de la iglesia. Me tocó hablar hace un tiempo con varios hermanos y tengo este pensamiento. Para muchos de nosotros siempre le tiramos a Jonás todo el barro encima porque era el peor de todos los profetas. Pero cuando estamos en los zapatos de Jonás, ¿cuál va a ser nuestra decisión? ¿De obedecerle a Dios? Para Jonás no era fácil, para nosotros tampoco nos es fácil. Sin embargo, quien te está llamando, quien te está dando una segunda oportunidad, ¿quién es? Es Dios. La relación es personal con Dios. Ahora, la respuesta también. ¿Quieres caminar a la voluntad de Dios? ¿Quieres serle obediente? Te voy a dejar algunos tips. Qué palabra moderna, ¿no? Pero la Biblia nos habla de esto, nos comienza a ver acerca de cómo estamos caminando con Dios. Muchas veces no queremos estar atentos a escuchar la voz de Dios. O no estamos atentos a escuchar la voz de Dios. Te hago una pregunta. ¿Cuánto tiempo pasas en la semana leyendo la Biblia? ¿Cuánto tiempo pasas en la semana al menos 5 o 10 minutos de oración con Dios? ¿Verdad que nos cuesta? Y más si tenemos el teléfono a la mano. Si tienes tu teléfono a la mano, ya los 5 o 10 minutos, 30 minutos se nos van en Facebook, Instagram, TikTok y un montón de cosas más. Y nos olvidamos que estábamos leyendo, orando y vaya a saber qué otra cosa más. Pero nos cuesta estar atentos a escuchar la voz de Dios. Permanecer en la sintonía de esta relación con Dios a pesar de muchas veces no recibir una respuesta. Hermanos, si has pasado por situaciones de salud, yo creo que has orado bastante, ¿verdad? Si has pasado por situaciones familiares, por pérdidas, ¿verdad que has orado fervientemente? ¿Sí o no? Y luego, ¿qué pasa cuando eso ya se solucionó? No me respondan, por favor, pero ese silencio me hela los huesos. ¿Qué le sucede después que esa situación se soluciona? ¿Cómo estamos atentos y en sintonía a nuestra relación con Dios? Si Dios te trajo a este país, y yo tal vez puedo ver caras y percibir algunas situaciones en las cuales atravesaste diferentes dificultades para llegar a este lugar. Tal vez en el medio de la noche, del silencio, con sed, con hambre. Señor, ayúdame que quiero llegar por lo menos hasta tal o cual lugar. ¿Verdad que para muchos les sucedió eso? Ahora, cuando llegaste a salvo, gracias Señor, ahora hago la mía. Y me olvido. ¿Sí o no? Con muchos chicos he hablado eso en otras oportunidades en la iglesia. ¿Y saben qué? Nuestra memoria es muy volátil muchas veces y no queremos pasar en la sintonía. Solamente queremos obtener la bendición de Dios, pero no queremos hacer ese sacrificio para con Dios. Debemos aprender con sabiduría y discernimiento por medio de las herramientas de la oración y la meditación en la palabra. Debemos aprender con sabiduría y discernimiento. Y una de las cosas que me gusta es poder hacer ese discipulado con alguien. Ustedes ahora van a comenzar, que estuve mirando y cuando hablé con el pastor Jairo, las actividades en casas, ¿verdad? Los grupos familiares. Es un lindo momento para crecer en discipulado. Unos con otros creciendo. Así que, mis hermanos, una de las cosas que debemos hacer es rodearnos con personas maduras espiritualmente,
que nos ayuden a crecer, pero también que nos ayuden en esas decisiones trascendentales en nuestra vida. En los tiempos de desánimo, en los tiempos de agotamiento, en los tiempos en los cuales no podemos encontrar un lugar donde estar tranquilos. Yo recuerdo en mi casa en Uruguay que Juliana, nuestra hija del medio, siempre decía, ¿hoy quién va a venir a casa? Siempre había gente en casa, al mediodía, en la noche, y eran las 2 de la madrugada, y todavía había gente en nuestra casa charlando, tomando mate, contando a veces situaciones. Y teníamos que estar con ellos. Un sacrificio de tiempo, aunque sea. Mis hermanos, ese sacrificio es para que el nombre del Señor sea extendido. Que más personas puedan conocer de Él. Pero yo siendo discípulo, pero también haciendo discípulos de Cristo, no discípulos míos, discípulos de Cristo. Rodearnos de personas que sean maduras espiritualmente. ¿Con quién estás caminando? Una de las cosas que, hago un paréntesis ahí, pero hice un chequeo, un test para con los alumnos del seminario. Gracias, Pastor Jairo, que no estaba ahí. Pero hice un test con los alumnos en una de las evaluaciones y les pregunté, alumnos de seminario, y les pregunté qué tan importante es el discipulado para la vida del creyente. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es importante o no es importante? Amén, es muy importante, ¿verdad? Sí. Ahora, la pregunta fue, ¿a quién estás discipulando? Y así como ustedes están en silencio, para muchos fue un silencio también. No tengo tiempo. Tengo muchas tareas en el seminario. Tomé muchos créditos. Si hago la pregunta por acá, dice, y en la semana se me complica. Mucho trabajo, la familia, los niños. Solamente a veces es necesario un mensaje de texto, una llamada. 5 minutos para tomar un café con alguien. No digo para tomar un mate uruguayo, pero sí un café. Invítalo a cenar a alguien a tu casa. ¿Hay una excusa? Ahora tenemos los grupos familiares. ¿Hay una excusa? Sí, pero la excusa es intencional para mostrar ese crecimiento en conjunto para con el Señor. Así que, hermanos, como iglesia debemos prepararnos profundamente para esta tarea. Jonás tuvo su preparación profunda, literalmente con el pez, y ahora para la nueva tarea. Miren verso 3, allí ahora se transforma en una obediencia valiente. Hay algo que lo va a llevar a catapultar más hacia adelante. Verso 3 dice, y se levantó Jonás. Gracias, mis hermanos. Casi que el cielo ganado por una botella de agua. Era un chiste. Dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la... ¿Tienen su Biblia conmigo? Conforme a la palabra de Jehová. Ahora tenía que ser obediente. El desafío estaba en que el nuevo llamado tenía ahora ese nuevo mensaje. Y era Nínive, ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Miren, para hacerles un resumen de esta ciudad. La ciudad era una ciudad de Nínive, una ciudad sanguinaria. Una ciudad en la cual la gente, obviamente que estaba en contraposición de Dios. Ellos tenían su propio gobierno, su situación alrededor de la ciudad. Había una muralla tan alta como más o menos unos 10 metros. Aproximadamente podían atravesar por sobre la muralla 3 carros. Imagínense lo ancho que era eso, piedras que habían elevado una tras otra. Para protegerse, había una ciudad en la cual era un tanto complejo de entrar. Era grande y a su vez estaban muy bien resguardados. Una de las cosas que esta ciudad tenía fue su precursión con muchas de las prácticas que más adelante los romanos perfeccionaron. Una de ellas fue la cruz. En la entrada de la ciudad de Nínive, los historiadores hablan acerca de los empalamientos.
eran postes de madera colocados en el camino para que cuando la gente llegara a la ciudad, vieran a personas que allí habían sido clavadas, estacadas, porque iban en contra de la ciudad de Nínive. Incluso aquellos que estaban en contra del gobierno, del sistema de gobierno de Nínive, eran amputados sus miembros, quitados sus ojos, incluso hasta despellejados en su piel. Eran muy sanguinarios. Imagínense el desafío de Jonás para llegar a Nínive. ¿Cómo lo haría? Voy a Nínive, con un mensaje. Yo iría con las rodillas temblando. No sé usted, yo me creo valiente, pero en una situación así, con una ciudad bastante grande, iría con las rodillas temblando. Ahora, la obediencia lleva a que la valentía se transforma en no que voy por mi propia fuerza, sino con quién voy y con qué mensaje voy. Y ese quien me envía es el Dios de los ejércitos. Aquel que sostuvo a Moisés, aquel que sostuvo a David, aquel que sostuvo a Elías en medio de transiciones difíciles, pero que estuvo con ellos y que salieron victoriosos. El mismo que estuvo en la antigüedad es el mismo Dios que hoy está y nos llama a ser hijos de Él, obedientes y valientes. Muchos hemos escuchado que la vida cristiana es para valientes, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero es valiente cuando estamos todos sentados y tranquilos en el medio del servicio y no sucede nada. Pero en la semana tengo una anécdota que por ahí me sucedió hace 4 años en Iowa, en una iglesia. Con uno de los jóvenes fui a dar un taller de evangelismo y de por hecho la iglesia, la mayoría son de Guatemala, ¿sí? Y me dice, acá estamos los chapines y jugamos al fútbol juntos. Y son muy lindos con nosotros, hemos tenido una gran amistad. Y había un joven que mientras el taller de evangelismo comenzamos a hablar, y una de las cosas que le dije, necesitamos sacarnos el miedo. El miedo de compartir el mensaje, el miedo de compartir el evangelio con alguien, el ser tímidos, porque el mensaje no es un mensaje nuestro, es un mensaje de Dios. Y me dice, sí, pero es que yo tengo un poco de vergüenza. ¿Y si alguien me rechaza? Y le digo, sí, y lo van a hacer. Menos entonces voy, me decía. No voy. Le digo, pero eso es lo que tenemos que nosotros desarrollar, porque en medio de la adversidad, eso nos puede ocurrir y nos va a ocurrir. Pero el Señor ya nos predijo eso, por lo tanto, el desafío es, tenemos que sobresaltar eso, porque el poder no es nuestro, es de Dios. Llegamos a un lugar, a una tienda mexicana, a repartir volantes y a hablar con gente hispana. Y una de las personas que sale, un hombre mayor, le digo, Wilder, ahora, es tu turno. Salimos a hacer una práctica. Repartimos volantes y tratar de invitar a la gente a la iglesia y se diera la opción de charla. Y le digo, dale Wilder, entrega ese volante y trata de hablar con la persona. Cuando llega y le dice, disculpe, le quiero dar algo y invitarlo, ¿cuál fue la respuesta de esta persona? Automáticamente le dijo, yo no creo en eso, así que no quiero saber nada de tu Dios ni nada, no me molestes. ¿Saben cómo volvió Wilder? Como un pollito mojado. ¿Conocen la expresión de un pollito mojado? Volvió Wilder con eso y le digo, Wilder, lo hablamos previamente. Hablamos que ese rechazo podía existir, estaba dentro de las posibilidades. Así que vamos a la segunda vez. Vamos a otra oportunidad. Y a la segunda oportunidad, nuevamente Wilder va con un folleto, se acerca a una persona y esa persona se lo recibe, estuvieron hablando, lo invitó para ir a la iglesia, charlamos un poquito con él y luego viene Wilder así y dice, pude, pastor. No, pude, hermano pastor, me dice. Pude, hermano pastor. Le digo, y eso es lo que nos anima. Y todos los demás estaban mirando y todos nos gozamos porque hubo una obediencia que nos llevó
a catapultar una valentía por más allá de nuestras falencias. ¿Te cuesta hablar? Pero tal vez tienes otras habilidades. Tal vez sabes cocinar muy rico. Tal vez tienes fuerza para ayudar a trabajar en algún área. Tal vez tienes tiempo. Tal vez tienes un carro. Tal vez tienes algo en el cual poner en servicio. Eso es lo que Dios te está llamando para un sacrificio en el cual va a transformar vidas y va a transformar comunidades. Mis hermanos, sumarle a todo esto las dimensiones, para muchos de nosotros podemos pensar, yo no soy como Jonás. Jonás fue alguien que un poco flojito, yo soy grande, frente a la dificultad nos cuesta, pero debemos conservar y saber que no es por nuestras fuerzas, sino es por el poder de Dios, el cual nos lleva a un mensaje. Así como el profeta Isaías en el capítulo 6, verso 8, muchas veces nosotros decimos, heme aquí, Señor, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Yo quiero ir, yo quiero hacerlo, frente a la dificultad. Ahora, ¿cuántas cosas tal vez estaban pasando por la vida o por la mente de Jonás? El tiempo de su última alimentación apropiada, un descanso que no había sido de la mejor manera dentro del pez, conocía al pueblo y su crueldad, la capital del imperio asirio, esa ciudad sanguinaria, todo lo que ellos hacían, incluso cuál iba a ser su sustento mientras él iba a estar predicando. Muchas preguntas que tal vez se iba haciendo en el camino hasta el momento de llegar hasta la puerta de aquella gran ciudad. Siempre en las puertas de las ciudades había guardias que preguntaban a las personas que llegaban cuál era el motivo de su llegada. ¿Qué estabas haciendo? Lo mismo que sucede en cada país. Y le preguntaban, tal vez le hubiesen preguntado, Jonás, ¿a qué vienes? Bueno, Jonás ni sabían el nombre siquiera. Este hombre, ¿a qué venía? Y Jonás, supongo yo que hubiese dicho, para ustedes tengo un mensaje de parte de Dios. Que ustedes, más adelante dice, van a ser destruidos. ¡Qué bueno! Imagínense el recibimiento. Claro, Jonás, por favor, pasa adelante. No, yo supongo que Jonás en ese punto hubiese estado en una discrepancia en su mente. Ahora, en medio de la dificultad, en medio de la adversidad, ¿en qué estamos poniendo nuestra confianza? ¿Te atreverías a un desafío de ese nivel? ¿Te atreverías a un desafío de ese nivel, el cual comienzas a visualizar todo lo que está frente a ti y es todo negativo? Señor, heme aquí, yo estoy dispuesto a que tú me envíes, pero no quiero tanta dificultad, no quiero tanto problema, quiero ser un cristiano, pero tranqui, light, que pueda venir los domingos, estar tranquilos, tal vez juntarme con un hermano, charlar, no quiero problemas. ¿Verdad que para muchos no queremos una vida cristiana así? Pero necesitamos ser valientes porque la dificultad está. En cada momento donde las personas vean en nosotros si realmente estamos siendo discípulos de Cristo, van a ver que somos diferentes. No mejores que los demás, no mejores que las personas que están fuera de este lugar, sino que somos diferentes porque Dios ha puesto un sello diferente a nosotros. Por lo tanto, la gente va a tener un rechazo porque el mundo rechaza a Dios. Y si tú y yo no pertenecemos a este mundo, el rechazo va a estar a la puerta. Necesitamos ser valientes y obedientes. Una preparación que necesitamos de parte de Dios. Una obediencia valiente que debemos llevar adelante, porque el mensaje está listo. Un desafío que nos lleva y nos catapulta más allá de la adversidad. Por último, entregando el mensaje. No dice por dónde entró literalmente Jonás, pero dice en el verso 4, dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad.
¿Me llevas ahí? Jonás capítulo 3, verso 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruido. El mensaje era conciso, el mensaje era puntual. La ciudad de Nínive, por toda su pecaminosidad y todas sus cosas, su entorno, iba a ser destruido. Dios la había rechazado, incluso porque era una de las ciudades que se oponía al pueblo de Dios. Por lo tanto, había un rechazo, había un juicio, había un castigo de parte de Dios. Iba a ser una ciudad destruida. Imagínense Jonás caminando por el medio de la ciudad diciendo, vecina, vecino, la ciudad se va a destruir, tenga cuidado. No, el mensaje era, esta ciudad se va a arrepentir, esta ciudad se va a destruir, la va a destruir mi Dios y usted se tiene que arrepentir. El mensaje era puntual, era conciso, iba directamente a la situación. No lo pintó con un montón de colores. No lo adornó ni lo dibujó con cosas que podían parecer lindo o menos problemático. Jonás fue directo al hueso, como decimos muchas veces. Jonás fue con el mensaje diciendo, si usted no se arrepiente, usted va a ser destruido. ¿Quién quiere recibir un mensaje de ese tipo? ¿Verdad que ninguno? Ahora, es el mismo mensaje que Jonás está dando a Nínive, el mismo mensaje que hoy también está para la actualidad por medio del Evangelio. Mis hermanos, usted y yo tal vez conocemos ese mensaje. Un mensaje conciso, con mucho poder. Un mensaje que puede transformar vidas y que transforma comunidades. Un mensaje poderoso que es para todo aquel que cree y se arrepiente. El desafío de Jonás fue mantener un cambio, una obediencia y ahora en la entrega de un mensaje. Yo no sé cómo Dios te trajo hasta este lugar. ¿En qué momento Dios te encontró? ¿En qué momento te hiciste esa presentación delante de la cruz y que por la misericordia de Dios obtuviste esa salvación? Pero ahora está la otra parte. Hay un mensaje. Marcos 16. ¿Vas conmigo? Marcos 16. Vamos a leer del verso 14 al verso 16. Marcos capítulo 16, verso 14. Dice así, hablando del Señor Jesús, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, verso 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Verso 16, léelo con mucha atención. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. ¿Cuál es la diferencia que hay entre el mensaje que Jonás estaba dando a Nínive y el mensaje que ahora el Señor Jesús le estaba dejando a los discípulos? ¿Hay alguna diferencia? Creer, condenación. El que cree tiene vida, salió de esa condenación eterna. Pero el que no cree, entonces ya está en esa condenación eterna. Tú y yo conocemos ese mensaje. Tal vez si es tu primer
oportunidad para presentarte delante de Dios, y este es el tiempo, el mensaje es para ti también. Creer en el Señor Jesucristo para ser salvo, dice Pablo 16, Hechos 16:31. Creyendo en Cristo hay nueva vida. En Él tenemos la salvación. No hay otro nombre, no hay otro intercesor, no hay nadie más. Así como Hechos capítulo 4, verso 12, nos habla, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo en Jesucristo. El mismo mensaje que Jonás le estaba entregando a Nínive es el mismo mensaje que te estoy dejando por medio de la palabra hoy día. ¿Cuántas personas tienes cerca tuyo, pero que están lejos de Dios? ¿En tu familia? ¿En tu trabajo? ¿En tu vecindario? ¿Cuántas personas que están cerca tuyo, pero están lejos de Dios y que necesitan este mensaje, que es conciso, que es claro y que tiene poder para transformar vidas? Hermanos, el desafío está. El mensaje aún queda en la actualidad. Yo no sé si tú lo crees o no, pero yo te animo a que lo creas, porque en esto hay vida, hay transformación. Hay algo que solo Dios lo puede dar y es una vida eterna junto con Él. Hay salvación, hay algo que es interesante porque este mismo mensaje tiene el poder que lo tuvo en la antigüedad, lo tiene hasta hoy. Si volvemos a Jonás, allí capítulo 3, hubo un resultado de una entrega efectiva de un mensaje. Si quieres ver cómo terminó la historia, cómo terminó la película, to be continued. Vamos al próximo capítulo de Netflix. No. Ahí, versos más abajo, desde el verso 6 hasta el verso 10, dice que llegó la noticia hasta el rey de Nínive de todo lo que Jonás estaba predicando. Y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento, ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente. Y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y dice el verso 10, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios es un Dios de justicia, es un Dios santo, es un Dios de amor. Nada de eso se puede separar. Pero muchas veces que decimos, Dios aborrece al pecado y ama al pecador, ¿verdad? Pero ¿a quién castiga? ¿Al pecado o al pecador? Al pecador que no se arrepiente. Sobre él está el castigo. Porque esa ruptura junto con el pecado lo aleja de su santidad. Por lo tanto, no puede tener una reconciliación, no puede tener una relación especial, ni personal con aquel que aún no ha creído en Cristo. Dios nos está dando la chance, la oportunidad de presentarnos delante del hermoso evangelio que es Cristo, quien vino a darnos vida por medio de su sacrificio. No por medios que nosotros pudiésemos hacer, sino el mensaje es claro. Creer en Jesucristo para salvación. ¿Lo has hecho? Si lo has hecho, es el compromiso con Él de ser discípulos y hacer discípulos para llevar este mensaje en un desafío valiente hasta lo último de la tierra, lo cual es el mandato de Mateo 28. Ahora, si aún no has creído, esta es la oportunidad. Tal vez esta es la primera oportunidad que Dios te está dando, no lo sé. Tal vez no hay una segunda, no lo sé. En su soberanía Dios mantiene su gracia, su amor, su misericordia para con cada uno de nosotros. Mis hermanos, el desafío está. El desafío es grande, el mensaje es poderoso,
es conciso. Hay un mensaje que transforma vidas, hay un mensaje que transforma comunidades. ¿Cuántos quisiéramos ver en nuestro entorno, nuestra familia, abrazando este evangelio? Esposos, esposas, hijos que están lejos de Dios y que necesitan este mensaje. Somos portadores de un mensaje. Así que, mis hermanos, ese es el desafío. Dios exige personas valientes para recibir el llamado y llevar adelante el mensaje, aun cuando se encuentre en adversidades o incluso en peligro de muerte. Hoy estamos en tiempo de celebración. Juntos, en el servicio, en el culto, adoramos a Dios. Estamos en un tiempo de adoración, en un tiempo de fiesta. Pero vas a salir por esa puerta y vas a entrar en un tiempo de misión para llevar un mensaje de este tipo a aquel que está cerca tuyo, pero que está lejos de Dios. ¿Cuál va a ser tu decisión? El desafío está: preparación, obediencia y la entrega de un mensaje. Te quiero dejar eso para desafiarte en tu vida esta mañana. Dios te bendiga.